Dios les bendiga a todos. Me da mucho gusto volverles a ver. Nuestra lectura bíblica hoy se encuentra en Eclesiastés capítulo 4, verso del 7 al 12. El tema de hoy le he titulado Viviendo por encima de la soledad. Dice este pasaje de Eclesiastés 4:12: también observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta: ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es tan deprimente. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Viviendo por encima de la soledad, del aislamiento. Lamentablemente, muchas personas sufren de soledad. Los psicólogos dicen que por lo menos hay dos clases de soledad. Una es cuando estamos geográficamente separados de algún ser amado. La distancia. La distancia a veces provoca soledad porque pues estamos separados de la persona, de las personas que amamos. Pero la otra clase de soledad tiene que ver con la soledad o el aislamiento espiritual. Esa clase de aislamiento, de soledad, todavía es más severa que la geográfica. Porque esa clase de soledad puedes estar en un cuarto en la iglesia, puedes estar en un culto en la iglesia, puedes estar en matrimonio y aún así sentirte solo o sola, aislada. Yo creo, hermanos, que la soledad no es un estado o una condición. Puede ser el resultado de una elección. De decir, yo soy suficiente y puedo enfrentar la vida solo. Así que también podemos elegir vivir la vida acompañados. Me gustaría decirte esta mañana que necesitamos a las demás personas para nuestra salud emocional y para nuestra salud espiritual. El compañerismo, las relaciones, no es un lujo. Es una necesidad que todos tenemos. No hay tristeza más grande y profunda que en algún momento venga a la mente la idea de que estamos solos en el mundo, que no tenemos amigos, que no le importamos a nadie, que realmente aún si me pasara algo en la vida a nadie le importaría.
No es eso es horrible. Así que vale la pena preguntarnos, ¿por qué hay personas que deciden vivir solas, aisladas? Hay varias razones, muchas razones. Pero esta mañana quisiera mencionarte algunas razones por qué deciden las personas aislarse, vivir en soledad. En primer lugar, una de las primeras razones por qué las personas deciden vivir en soledad o en aislamiento es por tener una imagen muy pobre de sí mismo. Una pobre autoestima lleva a las personas a preguntarse, ¿estará alguien interesado en mí? No soy atractivo. No tengo talento. No soy extrovertido, extrovertida o muy abierto, pues soy muy cerrado. Ni tengo dinero. No tengo mucha educación. ¿Qué pueden ver las personas en mí que se interesen en mí? Eso les lleva a las personas a aislarse. Las personas que no se aceptan, hermanos, a sí mismas, tendrán problemas para creer que alguien más les puede aceptar. Esta clase de personas por lo general están llenas de temor. Y también a veces están llenas de rechazo. Rechazan todo. Si somos honestos, a nadie nos gusta o a nadie le gusta ser rechazado. El rechazo es doloroso, lastimoso. ¿Cuál es la cura para una imagen de sí mismo tan pobre? Creo que la respuesta sería que nos veamos como Dios nos ve. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Óigalo bien. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Todo lo que somos, como nos vemos, nuestra habilidad, nuestra personalidad, fue la obra de Dios. Si eres alto, si eres bajo, si eres moreno, lo que sea, eres la obra perfecta de Dios. Somos los recipientes de la gracia de nuestro Dios. Él nos creó y por eso dio su vida por nosotros. Para que pudiéramos nosotros entrelazar una relación con Él y pudiéramos también entrelazar relaciones con los demás. Por eso la palabra de Dios dice, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Así que mírate como Dios te ve. Tienes talento, tienes habilidades, tienes mucho que aportar. Acéptalo como eres. Porque Dios nos ha aceptado así, Él nos ha formado. La segunda razón por qué las personas deciden vivir en soledad es por tener mucho orgullo en sí mismo. Uno de los frutos del orgullo es la independencia. Cuando logramos algo bueno en la vida, de repente inmediatamente nos atribuimos todo el crédito y comenzamos a pensar que ya no necesitamos a los demás. Y hay personas que llegan a pensar que en realidad ya ni necesitan a Dios. Comenzaron bien, pero terminan muy mal. Comenzaron en la iglesia, lograron éxito y se van. Es una palabra decir, ya no te necesito. Independencia. Eso es orgullo, mucho orgullo. Esta clase de actitud lo único que acarrea
es dolores de cabeza. El apóstol Pablo trata de dar solución a la iglesia en Corinto, comparando la iglesia con el cuerpo. Dice que en 1 de Corintios 12, 20 al 21, dice: efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano: no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie: no te necesito. No importa lo que usted logre en la vida, siempre necesitará de Dios y de los demás. Hay una historia, hermanos. Un joven era un jugador excelente, dice, muy prometedor en el fútbol americano. Pero en un verano tuvo un accidente y se lastimó su dedo grueso del pie. El dedo gordo que le decimos nosotros. ¿Y sabe qué? Ya no rindió lo mismo, ya no pudo correr lo mismo. Ya no pudo jugar más, ya no fue aquel joven veloz, ya no fue aquel joven prometedor en cuanto al fútbol. Solo porque se lastimó una parte muy pequeña del cuerpo, pero afectó todo su cuerpo. Nosotros como iglesia, como comunidad latina, en realidad nos necesitamos. Como familia nos necesitamos unos a los otros. Yo no necesito de eso, eso es mucho orgullo. Cuando tiene uno esa idea, te vas quedando solo o sola y comienzas a disfrutar eso que se llama soledad. Mis queridos hermanos, necesitamos a las demás personas, aunque de vez en cuando no salgamos de acuerdo en algunas cosas. Es normal. El Señor Jesús, o delante del Señor Jesús, nadie es tan pequeño. Todos los miembros son importantes. Tercera razón por qué decidimos vivir en soledad o en aislamiento. Póngame atención. Por la incapacidad de aceptar las faltas de otros. Pero ¿sabe lo que dice Romanos 3:23? Pues todos hemos pecado. Todos. Yo no sé por qué tendríamos tanto problema para aceptar las faltas de los demás si la Biblia dice que también yo he faltado. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo ve Dios sus faltas? Yo siempre me he preguntado eso y yo digo, yo creo que Dios me mira con ojos de compasión, me mira con ojos de perdón, me mira con ojos de misericordia. Me mira con ojos diciéndome, yo te amo, yo te perdono. Yo no creo que Dios me mire con odio, con rencor, con desagrado, con ira. No. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Este texto nos hace recordar que todos somos pecadores y que todos fallamos. Que nadie puede alcanzar la gloria de Dios por sí solo. Así que Dios nos acepta cuando hemos pecado. ¿Por qué tanta incapacidad, imposibilidad para aceptar las fallas de los demás? Para poder llevarme bien con los demás, debemos de ver nuestras faltas o sus faltas, sus errores de los demás, como Dios ve las nuestras. Cuarta razón por la que las personas deciden vivir en soledad: por tener una vida llena de egoísmo. Orgullo y egoísmo son dos cosas poco diferentes. Hay una gran verdad que todos la vamos a vivir.
o que todos vivimos. Nadie elige cómo gastas tu tiempo. El único que lo elige eres tú. Y cuando digo que es por falta, por mucho por tener egoísmo en la vida, por eso estamos solos. Porque para mantener buenas relaciones, porque para llevarme bien con los demás, porque para no estar en aislamiento, yo necesito invertir tiempo en mis relaciones. Pero a veces tenemos tanto egoísmo que llegamos a decir, no tengo tiempo. No estás dispuesto a gastarte una tarde, no estás dispuesto a gastarte un rato de tu tiempo para nutrir esas relaciones, y te vas quedando solo o sola y vas viviendo en soledad. Las buenas relaciones siempre nos costarán algo: tiempo, energía emocional, esfuerzo y a veces hasta un poco de orgullo. ¿Por qué digo un poco de orgullo? Porque a veces tenemos que quitarnos nuestro orgullo para poder continuar con las relaciones que necesitamos a nuestro lado. El egoísmo se combate cuando dejamos nuestros intereses personales a un lado y vamos a estar un rato con las relaciones que necesitamos. ¿Sabe? Por eso vino Cristo. La Biblia dice que Él era Dios. Se despojó de sí mismo y vino un tiempo a pasar acá con nosotros para mostrarnos la importancia de la relación que Él quería tener con nosotros, el compañerismo que quería tener con nosotros, para mostrarnos el amor tan grande que sentía por nosotros. Se despojó de sus intereses personales. Cristo no fue egoísta. Y por eso ahora le entregamos nuestra vida y queremos una relación con Él. Cuando ayudas a alguien, combates el egoísmo. Cuando ayudas a alguien, aun cuando tú tienes muy poco. Cuando cancelas una actividad planeada ya y te das cuenta que hay una necesidad, hay una situación y dices, bueno, yo ya tenía estas cosas que realizar, pero las voy a cancelar porque mi amigo, porque mi familia, porque la persona que yo aprecio me necesita, y cancelas tus cosas personales, tus intereses personales. Ahí estás mostrando, dejando el egoísmo a un lado. Y no decir, no, es que yo ya tengo todo planeado, lo siento, no puedo. ¿Sabe lo que dice Filipenses 3, del 3 al 4? No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Otra vez el 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Procuren interesarse en los demás, no tan solo en sus propios intereses. Quinta razón por qué decidimos vivir en soledad: por la falta de voluntad para perdonar a otros. Las relaciones en ocasiones nos causan mucho dolor. Cuando tomamos el riesgo de contar algo íntimo y después sabemos que por ahí se divulgó. Y después solemos escuchar, ya nunca más me lastimarán. ¿Por qué? Porque dicen, ya no voy a decir nada, más bien, me voy a separar. Y muchas personas en realidad están viviendo la soledad porque les lastimaron. Y dicen, yo ya no necesito esa clase de personas. ¿Sabe por qué se aisló?
No porque esta persona le falló, todos fallamos, ya les acabo de decir, sino porque usted no tuvo la capacidad de perdonar la falta de alguien, no tuvo la voluntad. Hermanos míos, debemos de permitir a los demás tener un día malo. ¿Usted ha tenido un día malo? Le aseguro que sí. Yo he tenido algún día malo. ¿Y qué tal si usted llegó en ese día malo que estaba viviendo? Tal vez, sin darme cuenta, como yo estaba pasando, o usted estaba pasando un día malo, tal vez no tuvo ganas de platicar. Y la persona se regresa diciendo, no, esta persona ya no quiere nada conmigo. Tal vez tenía mucho dolor, tal vez tenía mucha tristeza, tal vez algo que estaba en un día malo. Y usted se regresa haciendo tantas conclusiones en su mente y pierde esa relación porque usted asumió que usted era el del problema. No es así, mis hermanos. No seamos tan rápidos para armar algo que no es cierto o asumir algo que usted no está seguro. Mire lo que dice Proverbios 17:17. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempos de necesidad. Un amigo siempre es leal, lo cual incluye ese día malo. Pudiera mencionarle más razones por qué nos quedamos solos y vivimos en soledad. Pero necesito aprovechar también el tiempo para decirle algunas cosas positivas. ¿Cómo puedo vivir por encima de la soledad, pastor? De ese enorme emoción que tanto nos afecta. Entendiendo el valor de las relaciones. Entendiendo el valor de las relaciones. Salomón tenía riqueza, tenía poder, tenía prestigio, tenía sabiduría, pero no tenía con quién compartirla. Y la lectura que vimos del verso del 7 al 8 dice, también observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que estaba totalmente solo. El caso de un hombre que estaba totalmente solo. Salomón, muchos dicen que Salomón está hablando en este pasaje de sí mismo. Está contando su propia experiencia. Sin hijos ni hermanos. Ahí es donde Salomón podemos ver todo lo que él tenía, pero estaba solo. Llegó a decir, no tiene sentido, todo esto es deprimente. Luego hizo una observación sobre la importancia de las relaciones, sobre la importancia del compañerismo. Y el verso 9 dice, es mejor dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr éxito. ¿Por qué es mejor dos que uno? Miremos algunos valores que Salomón enumera. Número 1, es mejor dos que uno porque obtienes ayuda, asistencia en tiempos de crisis. Porque no pasas tus crisis solo o sola. Salomón dice, es mejor dos que uno. Y el verso 10 dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. ¿Ve? El que está solo está en problemas. Porque ni siquiera va
a tener quien le dé un vaso de agua cuando esté enfermo. Salomón muchas veces se sintió solo, quizá. Le costó mucho entender que cuando no estás dispuesto a hacer las cosas que te he mencionado, te quedas solo. Mira, hermanos, dice que cuando se comparte con alegría es doble gozo. Porque no tan solo compartes, sino que no tan solo das con alegría, sino también te gozas de poder hacerlo. Así que, hermanos, ¿por qué es mejor dos que uno? Porque tienes ayuda en tus crisis. Y todos pasamos por crisis. Leía una historia de que había un hombre que tenía sus amigos, sus amistades. Iba a ser operado en otra ciudad. Y no le dijo a ninguno de sus amigos. Y la operación se complicó. Y tuvo que necesitar mucha ayuda para rehabilitarse. Pero ninguno de sus amigos sabía que estaba pasando eso. Pasó solo la crisis. ¿Y sabe lo que le dijeron sus amigos? ¿Por qué no nos dijiste? Es que no les quería molestar. No, mis hermanos. Eso no se hace con los amigos. Segundo, ¿por qué es mejor dos que uno? Porque tengo apoyo cuando me siento solo. Dice el Eclesiastés 4:1. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Salomón, hermanos, quizá está hablando del apoyo que necesitamos cuando estamos pasando, cuando nos sentimos muy vulnerables, muy frágiles. Más que para darse calor, quizá está diciendo, hay momentos donde usted y yo nos sentimos tan frágiles que necesitamos apoyo. Por ejemplo, cuando una persona pierde a un ser querido, está muy vulnerable. Cuando se pierde el trabajo, cuando te dan una mala noticia de alguna enfermedad, ahí es cuando tú necesitas apoyo. Para eso, por eso Salomón dice, es mejor dos que uno. Como la historia de Ruth y Noemí. Estaba tan vulnerable Noemí que sin esposo, sin hijos, pero dijo su nuera Ruth ella le dijo, hijas, ya mis hijos ya murieron, yo me voy a regresar a mi pueblo. Ustedes regrésense, váyanse para con sus familias. Ruth la vio tan vulnerable a su suegra que le dijo, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth no tuvo el valor de dejarla sola. Quizás Ruth sabía, dos son mejor que uno. Entendió ese valor en su vida. Espero en Dios que usted lo entienda esta mañana. ¿Por qué es mejor dos que uno?
Porque podemos ser protegidos cuando nos sentimos en peligro. Dice Eclesiastés el verso 4:12. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Salomón nos recuerda que el compañerismo, que las relaciones nos ofrecen protección durante los tiempos de ataques, ya sea de alguna persona o del mismo enemigo, del mismo diablo. ¿Sabe que una de las tácticas de Satanás en tu vida es aislarte de tus relaciones, sacarte del compañerismo, dejarte solo, y cuando te tienes solo entonces te ataca? Cuando logra eso, te aparta de la iglesia, te aparta de tu familia. Pero ¿sabe lo que no puede a veces hacer Satanás, o lo que le cuesta tanto a Satanás para separarte? Es cuando tú te juntas con alguien y oras junto a él, oras con él, oras con dos o con tres. Eso le cuesta mucho al enemigo, separarte del compañerismo, de las relaciones. Es por eso que Salomón se refiere a estos pasajes refiere estos pasajes para que veamos el valor de las amistades, el valor del compañerismo. ¿Por qué, pastor, son mejor dos que uno? Espero en Dios que no se les olvide este punto. Porque tienes a alguien para rendir cuentas cuando estás propenso a vacilar, a dudar de algunas cosas. Salomón escaló tanto en su vida, logró tanto éxito en su vida, que no tenía a quien rendirle cuentas. ¿Y sabe lo que hizo Salomón? En Primera de Reyes 11:4 vemos, cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel a su Señor, su Dios, como lo había sido David su padre. No hubo una persona tan cerca, de tanto respeto cerca de Salomón, que le hubiera dicho: Salomón, te estás equivocando. No está correcto lo que estás haciendo, amigo. Porque eso es en contra de tu Dios que te llamó. No hubo esa persona. Porque Salomón se creía que él no tenía que rendirle cuenta a nadie. Eso es triste. Que cuando tú estás vacilando en alguien, no haya nadie que te advierta, no haya nadie que te diga: espérame, amigo, esto no es así. Todos necesitamos a alguien cerca de nosotros para rendir cuentas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es esa persona que te ama tanto, que está dispuesta a cuestionar tus acciones? ¿Quién es esa persona que está cerca de ti y de Dios, que te dirá las cosas cuando te vea vacilar, te vea dudar, te vea hacer las cosas no tan bien? Uno de los beneficios de las amistades, de las relaciones, es que tienes a alguien que te dice: párale, no está bien lo que estás haciendo. Quizás en estos momentos usted está preguntándose: ¿dónde encuentro esa clase de persona, pastor? ¿Dónde encuentro esas relaciones, esa clase de amistades, para tener esa clase de compañerismo de la cual habla Salomón? Puedes encontrarla en tu matrimonio.
con tus amigos, con tus relaciones en la iglesia, con tus familiares. Pero esos amigos que te van a decir las cosas porque te aman. Así que mi querido hermano, Jesucristo sufrió el embate de la soledad, y cuando estaba en la cruz Él gritó y Él dijo: Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió solo. ¿Sabe que Dios no lo había desamparado? Realmente Dios estaba ahí. Pero eso es lo que nos hace ver la soledad. Nos hace sentir que estamos solos, abandonados. De hecho, la palabra, en hebreo nos da la idea que de soledad es abandono. ¿Sabía que en el Nuevo Testamento parece que creo que se usa 2 veces nomás la palabra aislamiento, soledad? Pero eso es nada más cuando Jesús iba al desierto a orar, iba al monte a orar. Porque ya no estamos solos. Dios ya nos dejó su Santo Espíritu para que no estemos solos. El Consolador. Así que, mi hermano, yo quisiera hacer una oración por usted. Cristo vino a dar su vida para que ya nunca más nos sintamos solos. Cristo nos dejó el Espíritu Santo para que nunca más nos sintamos solos. Cristo nos dio una familia para que nunca más nos sintamos solos. Cristo nos dio una iglesia para que nunca más nos sintamos solos. Y Cristo puso muchas personas alrededor de nosotros para que no nos sintamos solos. Pero tienes que estar dispuesto a perdonarle sus faltas. Porque te falla, porque todos fallamos. Tienes que a veces dejar un poco tus propios intereses para poder estar con tus amistades. Tenemos que dejar el egoísmo. Tenemos que hacer tantas cosas. La vida es muy corta, no vale la pena vivirlo solo, aislado, en soledad, pensando que tú no puedes aportar nada. Todos podemos aportar mucho para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Yo no sé cómo esté su vida, yo no sé lo que usted esté viviendo ahí, pero Dios lo sabe y usted lo sabe. Yo voy a hacer una oración por usted y con usted, ahí donde está. Dios, gracias por este hermoso mensaje, porque hoy nos dimos cuenta, Señor, que podemos caer en esta emoción de sentirnos solos, aun cuando podamos estar rodeados de las personas. Hoy pudimos entender que nosotros elegimos muchas veces vivir en soledad. Yo te ruego, Dios del cielo, que tú bendigas a tu iglesia y que todos podamos tener un encuentro personal contigo, que todos podamos entender que tu amor es tan grande y que tú has venido para que podamos tener compañerismo contigo y unos a otros. Te ruego, Dios, por cada familia que está haciendo una oración ahí en su auto y por aquellos que nos vieron en línea, que tú les bendigas grandemente y que podamos reflexionar en nuestros amigos, en nuestras amistades, en nuestras relaciones, en nuestros hermanos en Cristo, en nuestros familiares, y que podamos entender que esos valores del compañerismo,
para no pasar crisis solos, para tener siempre a alguien a quien rendir cuentas cuando estamos titubeando por las circunstancias que nos tocan vivir. Haz, Dios, que tu iglesia nunca más se sienta sola. Que las familias que estamos aquí y los que están escuchando nunca más se sientan solas. Porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros. Bendice a mis hermanos. Gracias por la familia de mi hermano Alfonso. Gracias, Padre, por su esposa. Síguele ayudando y sigue restaurando su vida. Te ruego también, Padre, por la familia por el hermano de nuestra hermana Gregoria. Que tú le bendigas grandemente. Que hagas ese milagro que tanto hemos pedido. Bendice a su familia. Por el pastor Barco. Bendícelo, guárdale. Y haz, Dios, que lo que se está planeando hacer con él pueda ayudarle en el nombre de Cristo Jesús. Todo esto, Padre, te lo pedimos por tu amor, por tu misericordia. No porque lo merecemos, Dios, sino porque entendemos que tú eres amor, Dios, y que puedes hacerlo. Gracias, Dios, nos quedamos en tus manos. Desde hoy y para siempre, en Cristo Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, Dios me los bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. El 29 de este mes yo tengo una reunión con mi liderazgo y vamos a tomar una decisión para lo que sí. Ahí les vamos a estar dando a saber. Por lo pronto, la próxima semana aquí vamos a estar, Dios mediante. Cuídense mucho, Dios los bendiga grandemente.